un espacio de la Escuela de Trabajo Social para debatir sobre las ciencias sociales, el trabajo social, temas de interés nacional e internacional, además con excelentes invitados de alto nivel académico. El día de hoy vamos a estar conversando con el magíster Hernán Vélez de Colombia. Él es trabajador social y nos trae un tema vinculado con la carrera y con el análisis del discurso. Estamos esperando que ingrese a esta transmisión nuestro invitado y mientras tanto damos la información general de la actividad. Le doy la bienvenida a las personas que se están uniendo a esta transmisión. Gracias por conectarse. Jueves de Academia es un espacio de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, donde debatimos sobre las ciencias sociales, el trabajo social, temas de interés nacional e internacional. Saludos a la profesora Margarita, que se acaba de unir a la transmisión. Gracias por participar, profesora. Estamos esperando en este momento a nuestro invitado y mientras tanto vamos dando la información general de la actividad. Les habla la profesora Jennifer García, directora de la Escuela de Trabajo Social de la UCB. Ya llegó nuestro invitado, vamos a proceder a contactarlo para que se una a esta transmisión y así. Saludos a las personas que se están uniendo, bienvenidos, estudiantes, profesores, egresados, interesados en el tema. Gracias por unirse a la transmisión. Hola, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, profesora Jennifer, ¿cómo están? Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, ¿me escuchan bien? Sí, yo escucho perfecto. El Bueno, público muchas gracias. nos puede avisar si escuchan bien y así entonces estar todos en sintonía. Perfecto, muchas gracias. Se acaba de unir el profesor José Ibarra. Profe Ibarra, cuánto gusto saludarle otra vez, profe. Qué maravilla. Bueno, en este momento Muchas gracias. estaba bienvenida también la profesora Margarita Rojas, estaba dándole la información general de la actividad mientras las personas se conectaban. Y bueno, brevemente informo que hoy vamos a estar conversando sobre una aproximación a la relación del trabajo social con los estudios críticos del discurso. Y tenemos hoy el gusto de tener un invitado internacional que tenemos muy cerca, aquí al lado, de nuestra hermana república, Colombia, y que nos honra con su presencia el día de hoy. Se trata del magíster Hernán Vélez, quien es licenciado en Trabajo Social, docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, mejor conocida como Uniminuto, y sus ámbitos de intervención son comunidades vulnerables, docencia, coordinación de proyectos e investigación. Entonces, vamos a comenzar y la actividad, bueno, la desarrollamos en unos 25 minutos de explicación, posteriormente otros 25 minutos de preguntas y respuestas. Saludo también a la profesora Mirna Yonis, que se acaba de unir a esta transmisión. Ella es de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB y gran amiga de la Escuela de Trabajo Social. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra, profe. Nuevamente, gracias por unirse a Jueves de Academia, por participar, y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si ustedes permítanme 2 segunditos, tengo que hacer aquí un pequeño ajuste y ya está aquí. Regálame 2 segunditos, un momentico. Gracias a las personas que están uniendo a esta transmisión. Estamos solventando un asunto técnico. Ya tenemos con nosotros a social, docente de la Corporación Universitaria Uniminuto o Minuto de Dios de Colombia. Hoy vamos a estar conversando sobre los análisis críticos del discurso y su relación con el trabajo social. Gracias por unirse a esta actividad. Como bien sabemos, Jueves de Academia ya lleva más de un año de transmisión ininterrumpida
Todos los jueves nos encontramos para debatir sobre diversos temas de interés de las ciencias sociales y hoy vamos a estar con este tema en particular. Entonces, adelante, profe. Bienvenido. Gracias, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, primero agradecerte a ti, Jennifer, al profe Ibarra, en general a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela y a todas las personas pues, que nos acompañan aquí en este espacio. Un abrazo caluroso desde aquí, desde Colombia, desde la Universidad Minuto de Dios. Tenemos poco tiempo para abordar un tema un nexo entre trabajo social y estudios del discurso que pues a principio, a primera medida nos puede resultar un tema bastante amplio. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer hoy en este corto tiempo es una suerte de insinuación, una suerte de introducción muy básica, digamos, al tema. A partir de una experiencia de trabajo de la que tuve ocasión de participar, y un poco a partir también de esas inquietudes intelectuales que me han asistido a partir de una aproximación a este tema del análisis crítico del discurso en particular. Entonces, para no perder más tiempo y entrar en materia, bueno, aclaro pues con este preámbulo que lo que vamos a hacer hoy tiene un límite, es decir, no va a ser un ejercicio de profundización, sino un ejercicio de introducción, si se quiere, de aproximación muy preliminar a este tema. Cuando hablamos del discurso, tendríamos que preguntarnos de qué estamos hablando. Entonces, para que lo tengamos, digamos, claro cómo se ubica el discurso como categoría central en las ciencias sociales, tendríamos que mirar varios elementos. Uno de ellos es que las ciencias sociales han asistido a giros epistemológicos importantes. Uno de ellos que tenemos que tener presente es el giro lingüístico que se desarrolló en las ciencias sociales a mediados del siglo pasado. Poco para que lo podamos advertir en líneas generales, ¿cuál fue el gran aporte del giro lingüístico? Antes del giro lingüístico, digamos, se asumía que en la relación entre el sujeto cognoscente y la realidad, lo que mediaba era la razón. Es decir, el sujeto daba cuenta de lo que indagaba a partir de su capacidad racional. Esto es propio, digamos, de los enfoques positivistas, ¿no es cierto?, que entienden, digamos, la producción de conocimiento como eso, como la resultante de un ejercicio de raciocinio. Pero el giro lingüístico logra advertir que hay un nexo entre la razón, entre el conocimiento y el lenguaje. Y cambia un poco la ecuación, advirtiendo que entre el sujeto cognoscente, y por sujeto cognoscente podemos aquí asumirnos cualquiera de nosotros acá, es decir, alguien que quiera saber algo de un tema es un sujeto cognoscente, ¿cierto? Alguien que se haga preguntas por el mundo, sobre la vida es un sujeto cognoscente, un investigador, pero también una persona cualquiera que se haga preguntas es un sujeto cognoscente. Nos va a decir el giro lingüístico, ese sujeto cognoscente, cuando trata de dar cuenta de un objeto, aquello que asumimos derivaba de la razón, no necesariamente es así, sino que tiene relación con un discurso. Y el discurso tiene relación con otros elementos conexos, como las creencias, como las representaciones sociales. Es decir, hay un nexo directo entre la realidad que antes asumíamos es derivada bueno, depende del paradigma de donde se entienda, pero estamos aquí hablando de un ejercicio de construcción de los paradigmas racionalistas. Entonces, se asumía que la realidad era derivada de la razón, la comprensión de la realidad, y el giro lingüístico nos va a decir no, eso tiene relación principalmente con el lenguaje. Entonces, para traducirlo un poco en unas premisas que nos puedan resultar más claras, la contribución significativa al giro lingüístico es que nos permite advertir que el lenguaje no es un simple traductor de la realidad, como el racionalismo pudiera llevar a hacernos pensar, sino que el lenguaje puede ser eventualmente un constructor o un productor de la realidad misma. En términos generales, el racionalismo
no asume una distinción entre palabra y cosa. Mientras que el giro lingüístico va a abolir esa distinción entre palabra y cosa y nos va a decir, espere, la manera en cómo comprendemos aquello tiene también, aquello que llamamos realidad, tiene una carga ideológica, tiene, responde a unos presupuestos que muchas veces no son visibles, digamos, no se expresan de una manera explícita, pero operan todo el tiempo en lo que termina siendo la cognición social, la manera en cómo comprendemos el mundo. De manera que el giro lingüístico va a ampliar nuestra comprensión sobre el lugar del lenguaje en los procesos de comprensión de la realidad. Y nos va a llevar a entender al lenguaje como fundamento de las percepciones sobre lo real. Eso es fundamental, entenderlo así. No quiere decir con eso, hay una crítica, digamos, muy fuerte que se le hace a los estudios del discurso y en general a todas estas perspectivas que tienen un talante postestructuralista, y es que se les acusa de negar la dimensión fáctica de la realidad, la dimensión empírica de la realidad. En lo absoluto, digamos, las contribuciones del giro lingüístico desconocen, digamos, la dimensión más material de la realidad. Lo que nos va a insistir es que la realidad es susceptible de comprenderse de maneras diferenciables, dependiendo de la matriz discursiva que se esté manejando. Entonces, las ciencias sociales de mediados del siglo XX asisten pues a una crítica, a una deconstrucción simultánea del racionalismo cartesiano, del positivismo, del mecanicismo newtoniano, del funcionalismo parsonsiano, y también del materialismo histórico y dialéctico más dogmático, valga decir. Entonces, esa ruptura que en el mundo anglo se conoció como el linguistic turn, y nosotros aquí en el mundo hispanoparlante asumimos como giro lingüístico, estuvo principalmente liderada por las obras de filósofos analíticos como Wittgenstein, es un autor clave allí, pero también desde la teoría crítica, los aportes de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, la teoría de la acción comunicativa de Habermas, la endogénesis contextual de Orlando Falsborda, entre otros. Entonces, el giro lingüístico permitió la emergencia de un campo macro, un campo general macro, denominado los estudios del discurso, que, digamos, le apuntaban a lo que yo trataba de decir ahorita en líneas generales, como a tratar de situar cuál es el lugar del lenguaje en los procesos de producción, en los procesos de comprensión de la realidad. Y en las últimas décadas, estamos hablando de mediados del siglo XX y hacia el último tercio del siglo XX, dentro de los estudios del discurso, emergieron unas sublíneas de desarrollo. Una de ellas, que es la que, digamos, más me ha interesado, se denomina el análisis crítico del discurso, que trata de establecer cuál es la relación, cuál es el nexo entre discurso y control social. Y allí, pues digamos, resulta muy interesante y uno empieza allí a tratar, digamos, como de ubicar algunos nexos con el trabajo social en particular, que es lo que nos interesa hoy explorar, en la medida en que si al análisis crítico del discurso le interesa controvertir los dispositivos de control social que los grupos dominantes despliegan para justamente tener ese efecto, ¿no?, de controlar a la sociedad, a la población, pues valga decir, nosotros en trabajo social, aunque no explícitamente no asumamos que hacemos un trabajo de analistas del discurso, sí coincidimos con esa agenda de estar del lado, digamos, de aquellos que resisten al control social, en alguna medida. Eso hace parte, digamos, de nuestra agenda. Bueno, no podemos generalizar, valga decir, porque también en nuestra carrera en trabajo social, pues hemos tenido experiencias de corrientes de pensamiento y de tendencias que le han apuntado a una adhesión muy directa al positivismo.
Digamos, aquí estamos hablando de todos estos colegas nuestros que se han posicionado de una lógica más de funcionalista, del ejercicio profesional, ¿cierto? Donde no se discute la realidad, sino que lo que preocupa es cómo hacemos para que los destinatarios de nuestra acción se adapten a esa realidad que asumimos como dada, que no controvertimos. Pero en líneas generales hay que decir, y esto es más notorio desde la reconceptualización aquí latinoamericana, nosotros coincidimos en líneas generales, cuando digo nosotros, el trabajo social latinoamericano en general, con las aspiraciones teleológicas y políticas del análisis crítico del discurso. O sea, tenemos, digamos, un horizonte común. También tenemos otros elementos más epistémicos, si se quiere, que nos asemejan al análisis crítico del discurso. Hay un debate dentro de los teóricos del análisis crítico del discurso. Valga decir, el análisis crítico del discurso en sus inicios surgió a partir de distintas disciplinas, de las contribuciones de distintas disciplinas, la filosofía, la sociología, la lingüística, pero fue en la lingüística, pues por obvias razones, donde tuvo como un desarrollo mayor al inicio. Y allí, en la lingüística, se ha desarrollado un debate muy fuerte sobre cómo se debe comprender el análisis del discurso, como si se debe comprender como una disciplina delimitada epistémicamente, ¿cierto? Demarcada con unos objetos específicos, o como una interdisciplina, digamos, que se ubicaría en las fronteras entre otras disciplinas. Para autores de referencia al análisis crítico del discurso, autores ya capitales como Theun van Dijk, por ejemplo, que es un autor clave allí, el análisis del discurso es principalmente, el análisis crítico del discurso es principalmente una interdisciplina, algo que, digamos, nos asemeja también, porque con todo lo que nosotros queramos decir respecto a este debate inagotado de si somos una profesión, una disciplina, si somos ambas cosas, o sí que somos, está la idea también emergente de asumirnos como una interdisciplina. Eso, digamos, en el trabajo social contemporáneo ha venido como teniendo mucha relevancia, ¿no? Ha venido desenfatizándose un poquito eso que fue preocupación en periodos anteriores de nuestro desarrollo disciplinar, donde ¿y dónde está nuestro logos? Era la pregunta central, ¿dónde está nuestro objeto? Hoy parece que aceptamos mejor, digamos, que nuestros objetos se definen de manera contextual y que nuestras fuentes de epistémicas y metodológicas también son plurales y proceden de distintas disciplinas. Luego, no es incómodo hoy pensar que somos una interdisciplina, igual que los estudios críticos del discurso. Si aceptáramos tal cosa, tendríamos que señalar que en las ciencias sociales el conjunto de interdisciplinas es amplio. La semiótica también haría parte, por ejemplo, de esas interdisciplinas y pues bueno, eso es un debate que está por darse. También hay que ver que, igual que los estudios críticos del discurso, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista epistémico, se asumen como una interdisciplina. Y desde el punto de vista metodológico, se asumen desde el eclecticismo metodológico y el pluralismo metodológico. Algo que también nos asiste a nosotros, valga decir, y que podríamos incluso reconocer como una riqueza nuestra. Ahora que las ciencias sociales en los últimos años han hecho ese giro interdisciplinario tan fuerte, pues uno ve cómo, discúlpenme la comparación, si de pronto en el auditorio hay compañeros que no son trabajadores sociales, uno ve cómo colegas de otras disciplinas que venían de una tradición de demarcación epistémica más clara de sus objetos de estudio, entran en conflicto muchas veces. Se nota, por ejemplo, como la pregunta por lo comunitario habla un poco de la experiencia colombiana, es relativamente reciente en disciplinas como la psicología, por ejemplo. Cuando digo relativamente reciente, estoy hablando de hace unos 30 años a lo sumo. Mientras que nosotros, en trabajo social, casi que desde nuestro origen mismo, hemos tenido una orientación interdisciplinaria. Entonces, ahí empezamos a ver como unos nexos relevantes. El análisis crítico del discurso se relaciona con el análisis del poder y del abuso del poder y cómo estos son producidos y reproducidos en la sociedad. Ese es el centro de los estudios del análisis crítico del discurso. Cómo los grupos dominantes
Por grupos dominantes se concibe a aquellos que tienen un acceso privilegiado al discurso público, ejercen un uso, si se quiere, abusivo del poder que tienen, del poder de decisión, del poder de disposición y del poder de comunicación que tienen. El conjunto básico de los elementos, de los actores que participan en el discurso son básicamente los siguientes. El enunciador, que es quien dice algo, quien dice cualquier cosa, y todos somos enunciadores en algún momento. Pero como estamos hablando de grupos dominantes, les pido a ustedes puedan ir perfilando allí un poquito más el asunto. Entonces tenemos al enunciador, que es quien habla. Tenemos a los destinatarios, que son, digamos, quienes reciben el mensaje. Allí, dentro del conjunto de destinatarios, tenemos a quienes son eventualmente opositores de ese discurso, pero también quienes se adhieren a él. Y hay un tercer grupo que sería aquellos que están se conocen técnicamente como paradestinatarios, que son los que están en un horizonte gris, como indeterminado. Diríase indiferentes frente a lo que comunica el enunciador. Teniendo claro, digamos, como ese conjunto básico, podemos también advertir, anticipar las estrategias que el enunciador utiliza para, digamos, comunicar su discurso, valga decir, promover su discurso. Entonces, el enunciador, y volvamos, estamos hablando de grupos dominantes, el enunciador cuando se dirige a los destinatarios que son adeptos a su discurso, pues va a desplegar estrategias que van a buscar fortalecer esa adhesión a ese discurso. Entonces, estrategias que van a buscar fidelizar, ¿cierto? A eso. Eso se nota mucho en el discurso político. Lo notamos con mucha facilidad si uno se autoriza para mirar con cierta análisis, tratando de leer entre líneas lo que comunican los grupos dominantes cuando, por ejemplo, los vemos en televisión o en radio, etcétera. Hay un esfuerzo por fortalecer la fidelidad de quienes ellos saben, son destinatarios directos y adeptos de su discurso. Para aquellos que son opositores, pues las estrategias, el menú de estrategias también es claro, son estrategias que encaminadas a deslegitimar, a invisibilizar, a trivializar al otro, estrategias destinadas a anular al otro, a controvertirlo, a desacreditarlo públicamente. Y eso, pues digamos, está allí todo el tiempo. Y para los que serían indiferentes, los paradestinatarios, pues las estrategias serían estrategias orientadas a tratar de buscar su adhesión, un poquito como si están en la mitad, tratar de que se ubiquen del lado de los que son adeptos al discurso. Entonces, pues aquí tendríamos que mirar cómo eso opera en la práctica. En lo poquito que me resta, quisiera hablarles de una experiencia de trabajo concreta. Tiene que ver con una aproximación en una investigación en la que participé a una política de gobierno del anterior presidente Álvaro Uribe Vélez aquí en Colombia. Se trató de una política denominada Programa Familias Guardabosques. En la práctica, el programa Familias Guardabosques buscaba vincular a familias campesinas que estaban de nuestro país, que estaban asentadas en zonas donde los grupos armados tenían una presencia importante, principalmente grupos armados subversivos, que seguramente ustedes habrán sabido que en el conflicto armado colombiano, digamos, la matriz básica, digamos, inicial, que era grupos subversivos enfrentando al Estado, terminó diversificándose con la participación de otros actores paraestatales en muchos casos, como los grupos paramilitares, por ejemplo, y otros grupos delincuenciales, que terminaron pues generando una dinámica bien compleja del conflicto armado. Lo claro está es que los grupos armados todos en Colombia han visto en el narcotráfico una de sus principales fuentes de financiamiento. Entonces, este programa buscaba en las zonas, sobre todo donde estaban ubicados los grupos armados subversivos, principalmente las FARC, las antiguas FARC, y el ELN, por ejemplo, se buscaba vincular a las familias campesinas que allí estaban asentadas a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito para
atacar las fuentes de financiamiento desde el inicio de la cadena de producción de narcóticos y de distribución y comercialización de los mismos. Entonces, se le apuntó fuerte a eso y, y fue un programa que fue muy exitoso. Llegó a tener en casi 12 años de desarrollo, porque después de que terminó el segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe, en el gobierno de Juan Manuel Santos también se le dio continuidad a este programa. Fue un programa muy exitoso desde el punto de vista de los derroteros que perseguían los grupos dominantes. Pero entonces el problema radicaba en que cómo se justifica desde el punto de vista ético que un Estado instrumentalice a poblaciones campesinas para darle trámite a una política que, valga decir, esto es muy importante anotarlo, no era una política ubicada en un horizonte, por ejemplo, de desarrollo rural o de desarrollo alternativo, sino que estaba asociado a una política de seguridad, a la política de seguridad democrática. O sea, eso en la práctica era el Estado instrumentalizando civiles, además civiles muy vulnerables. Estamos hablando de campesinos, de comunidades indígenas, de comunidades negras que históricamente han sido marginadas por el Estado, pues esta vez fueron instrumentalizadas para, digamos, apoyar los propósitos de la política de seguridad. Entonces, ¿cómo se justifica eso desde el punto de vista ético? Pues apelando a un esfuerzo discursivo muy grande. Y ciertamente el gobierno de Álvaro Uribe desplegó muchísimas estrategias tratando de legitimar, no solamente local y nacionalmente, esa política, sino también en el contexto internacional. Entonces, de allí, para ir concluyendo, encontramos que resultado de esa investigación, encontramos que este gobierno apeló para promover para poder legitimar semejante cosa, a la construcción de unas representaciones sociales particulares de esos grupos dominantes. ¿Cuáles representaciones sociales? Una de ellas es que los grupos dominantes, los grupos familiares rurales, las familias campesinas, eran vistas como delincuentes o potenciales delincuentes que requerían la tutela estatal para ser disciplinados. O sea, en el discurso se dijo que el Estado hacía ese programa porque si dejaba solo a los campesinos, ellos se iban a volver potencialmente delincuentes porque iban a estar allí sujetos a la influencia de los grupos armados que estaban en sus territorios. O en otros casos se asumió que eran delincuentes a los que el Estado iba a tratar con benevolencia para disciplinarlos, porque en algunos casos se promovió también esa práctica de sustitución de cultivos, asociándolo a procesos de flexibilidad desde el punto de vista judicial. También otra representación es que los grupos campesinos allí fueron percibidos como objeto de exhibición en el marketing político. Incluso en un par de ocasiones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno de Álvaro Uribe hizo mención a este programa, tratando, claro, de captar recursos internacionales para su financiamiento, que dicho sea, también se financió a partir de recursos internacionales. La tercera de las 5 representaciones que encontramos allí es que los beneficiarios del programa Familias Guardabosques fueron percibidos como menores de edad y el Estado como su tutor, como su acudiente. Es decir, hubo un proceso de infantilización de los grupos familiares rurales. Esa es una estrategia que a veces utiliza el Estado con muchos actores. Ya lo decía Michel Foucault, el Estado moderno se configura a semejanza de la figura del pastor cristiano. O sea, los ciudadanos nos relacionamos como el Estado de una manera semejante a como los feligreses se relacionan con un pastor. O sea, es el Estado diciéndonos por dónde es que se tiene que ir, cómo es que se tiene que vivir, por dónde tenemos que ir. Y allí, para que eso tenga éxito, desde los grupos dominantes, pues hay un proceso de infantilización del otro. Y esto en este programa quedó patente en muchas de los digamos, de cómo se comunicó discursivamente esto, de los contenidos. La cuarta es que los grupos familiares rurales se asumió que todos eran iguales y a todos les asisten las mismas necesidades. Colombia es un país muy diverso, es un país multiverso. Tenemos más de 102 102 pueblos indígenas. Colombia tiene 5 regiones geográficas. Tenemos la región Caribe, Andina, Orinoquía, Amazonía, Pacífico. Y no obstante, se asumió que ser campesino en el Pacífico era un campesino en el Pacífico beneficiario de este programa,
se asumió que tenía las mismas necesidades que un campesino en la región Orinoquía o en la región Caribe. Se homogenizó a los campesinos, como a veces se le pasa con los pueblos indígenas. Nosotros hablamos de indígenas en general, desconociendo que son pueblos diferentes, muy diversos, pero eso es una estrategia que utilizaron los grupos dominantes, en este caso este gobierno en particular, para legitimar también este programa. Y para terminar, algo pues que quedó más claro es que se habló o se promovió la idea de que los grupos familiares rurales eran mano de obra rural. O sea, se asumió, digamos, en este caso la relación del Estado con los grupos familiares rurales beneficiarios de este programa no era una relación, digamos, más mediada por el derecho, sino que fue una relación casi que contractual, si se quiere, una relación de una transacción casi que comercial. Los grupos familiares fueron aquí percibidos como mano de obra rural. A estas familias que participaron de estos grupos se les daba un incentivo económico y tenían que sustituir un área determinada de cultivos ilícitos. Llegó incluso a un punto en el que los beneficios ya no se daban a los grupos familiares, sino a las comunidades, con un condicionante, y es que se decía, por ejemplo, a una vereda donde habían, no sé, 15 familias, que si había una que no cumplía con lo pactado, no le daban el estímulo a todas. Entonces, imagínense ustedes todo lo que eso generó. Entonces, esto solamente para señalar, digamos, lo que eso todo lo que los grupos dominantes pueden hacer. Ahorita mismo, ustedes han visto pues todo el ambiente que ha habido en nuestro país con todas las protestas que se desarrollaron a partir del 28 de abril, y que ahorita el próximo martes, el 20 de julio, el anuncio es que van a retornar. Vemos cómo se despliegan también desde el gobierno desde el Estado, todos los dispositivos discursivos para legitimar eso. Yo dejaría ahí por ahora, no sé, pues por cuestiones de tiempo. No sé si haya preguntas y ahí vamos charlando. A ver. Gracias, excelente presentación, muy clara, a pesar de lo denso del tema, porque es un tema denso, es un tema complejo, y nos satisface mucho acercarnos a estos temas que son importantes también para la profesión. Voy a hacer un paréntesis mientras llegan más preguntas, porque ya tenemos varias, para saludar a algunas personas que se han ido conectando. Y mientras tanto, entonces recibimos otros comentarios y preguntas. Saludos a la profesora Xiomara García, a nuestra egresada Rosana Segovia, a la profesora Margarita Rojas, profesor Gustavo Maiz, a la licenciada Elide Álvarez, también la profesora Mirna Jones de la Escuela de Estudios Internacionales, la red de profesionales de la responsabilidad social empresarial, a los amigos de servicio social, un emprendimiento de trabajo social. También está nuestro estudiante José Manuel García y nuestra amiga Viviana Sanabria, que también es de Colombia y es la directora y fundadora de la Fundación Ángeles. Una muy buena amiga que ya ha hecho varios eventos con nosotros también. Está el profesor Pedro Carranzas de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCB, el profesor Luis Crespo, la estudiante Stephanie Fermín, el profesor Rafael Arredondo, que ya deben ser allí como las 12 de la noche y se está conectando con nosotros los jueves. Los saludamos y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Él es trabajador social y también nos ha acompañado en varios eventos a pesar de la diferencia de horario. Ya son 6 horas más tarde. Entonces ya se podrán imaginar, sacando un poco la cuenta, qué hora es allá. Y nos contenta mucho tenerlo con nosotros. También están los amigos de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Técnicas y Administrativas, PUFAC. Y saludos a su presidenta, la licenciada Argelia Castillo, que es trabajadora social también y docente. Bueno, entonces ya he hecho estos saludos y también a todas las personas que se han ido uniendo, que quizás no me dio tiempo de identificarlas, pero sabemos que están aquí con nosotros. Voy a empezar a leer las preguntas, ¿ok? Y los comentarios. Primero, desde el trabajo social, ¿cómo se interpreta la relación discurso político y pobreza? ¿Cómo acompañar las políticas sociales de un mejor discurso a objeto de ser más efectivos en su aplicación?
También tengo otra pregunta sobre el discurso sobre la participación ciudadana. ¿A cuál grupo va dirigido o cuál grupo tiene un propósito al respecto? Y bueno, le voy a leer una más, profe, para que pueda responder ese bloquecito de preguntas y luego otro más, ¿sí? Para no saturarlo. Listo. También pregunta, en el marco de la pandemia, ¿cómo se construye el discurso para el control de la población? Estas son las primeras preguntas y luego entonces le hago las siguientes. Gracias a todos por sus preguntas y seguimos recibiéndolas, pero vamos a responder estas primero y así seguimos entonces interactuando. Vale, profe, muchas gracias. No alcancé a anotar una, ahorita te la pregunto. Y se me interrumpió un momentico, estaba anotando en el marco de la pandemia como... Ajá, en el marco de la pandemia, ¿cómo se construye el discurso para el control de la población? Listo. Bueno, entonces, comencemos con la relación discurso político-pobreza. Digamos que este es un tema bien interesante porque volvamos a las premisas fundamentales del estudio del discurso. Es abolir la distinción entre palabra y cosa y tratar de establecer el lugar del lenguaje como fundamento de las percepciones sobre lo real. Cuando uno habla de pobreza, en términos generales, las más de las veces asumimos la pobreza como un fenómeno de exclusión. Pero y asumir a los pobres, digamos, esa lógica de la pobreza como un fenómeno de exclusión, pues ha sido funcional también a su control. Porque, digamos, si entendemos a los pobres como desamparados, pues podemos disponer, estoy hablando como si fuera perteneciente a un grupo dominante, pues muchos dispositivos, las políticas públicas, por ejemplo, para tratar de contenerlos y de sacar algún tipo de beneficio de su acción. Pensemos, por ejemplo, cómo a los pobres se les instrumentaliza en vísperas de elecciones, cosas de esas pues que en el contexto latinoamericano es tan notable. Pero si nos permitimos controvertir el término mismo de pobreza, pues podríamos llegar a tener otras percepciones sobre el fenómeno. Por ejemplo, si hacemos este giro semántico, si en vez de hablar de pobres habláramos de empobrecidos, cambia la percepción, porque si cuando uno habla de pobres, no está situando ninguna relación causal del fenómeno que produce la pobreza. Pero si uno habla de empobrecidos, implícitamente supone que hay un proceso que genera ese estado de cosas. También si uno se piensa la pobreza no como un problema de exclusión, sino como un problema de integración precaria, que es como se ha venido entendiendo recientemente, uno puede comprender que los pobres son necesarios para el sistema capitalista. O sea, no son su desecho, digamos, su producto, sino que son algo que es consustancial al funcionamiento mismo del sistema. Luego, la pobreza es un tema no de exclusión, sino de integración precaria en relación con esto. Todo eso depende de cómo lo comprendemos. Entonces, yo diría en respuesta a esta pregunta que esa relación va a depender de cómo nosotros entendemos la pobreza, cómo la resignificamos, cómo la entendemos. ¿Sí? En esto de la pobreza, pues hay de todo. Uno puede ver todo esto a partir del auge de todo este discurso coaching que trata de situar el destino de las personas a partir de sus decisiones individuales. Y a propósito de la pobreza, se podría pensar, siguiendo esa línea, que uno es pobre porque quiere, porque no tiene emprendimiento, porque es flojo, no le gusta trabajar, desconociendo que hay condiciones históricas estructurales que generan la pobreza. Entonces, depende desde dónde se sitúa esto. Yo diría que lo que convendría a propósito de esto es tratar de situar algo que es importante en los estudios del discurso, y es establecer cuál es el lugar de enunciación. Los estudios del discurso establecen que todos tenemos un lugar de enunciación, valga decir,
un lugar desde donde comprendemos la realidad, desde donde hablamos. Y ese lugar de enunciación es coincidente con un lugar de interés. O sea, no hablamos de manera desinteresada y los grupos dominantes sí que lo hacen. Por cierto, los grupos del discurso no solamente les interesa indagar sobre contenidos explícitos, sino también sobre contenidos implícitos y a veces sobre ausencias. En el discurso, esto es muy importante, el silencio es elocuente muchas veces. O sea, tenemos que ver cuando no se habla de un tema, por qué no se habla. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos, pues tenemos que tenerlos en consideración. Valdría la pena, yo sugeriría consultar la obra de Van Dijk respecto a las estrategias discursivas de los grupos dominantes. Y allí podríamos ver más cosas respecto a esta pregunta, que tiene relación con la segunda pregunta, que es la pregunta por las políticas públicas y el discurso. Entonces, ¿cómo situarnos allí desde una mirada más alternativa, que creo era como el sentido de la pregunta? Hay que advertir algo, las políticas públicas por definición expresan la acción del Estado sobre la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de un Estado que interviene, pero si nos situamos en el contexto de configuración de la experiencia republicana, por lo menos en el caso latinoamericano, vamos a advertir con facilidad que el Estado, y aquí creo que la teoría marxista nos aporta mucho, eh, claramente ha sido un instrumento de la clase dominante. O sea, o hablo por lo menos de la experiencia colombiana, el Estado ha sido capturado por unos grupos de interés que históricamente han estado, digamos, pues gestionando la cosa pública en beneficio propio. Eso es clarísimo. Entonces, cuando se habla de políticas públicas en un contexto configurado de esa manera, pues tenemos que aplicar una suerte de hermenéutica de la sospecha, ¿sí? De dudar. Cuando una política emerge, una política pública emerge, tenemos que tratar de sospechar permanentemente qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál es, para tratar de elucidar el lugar de interés de quien enuncia esa política? Eh, Sugeriría, digamos, un poco como tratar de buscar alternativas, tratando de apelar a la construcción de políticas públicas. Bueno, entiendo que ahí en la formulación de políticas públicas hay políticas top-down, de arriba hacia abajo, que son las que surgen, las que más conocemos, digamos, donde los expertos que se reúnen a diseñar las políticas para beneficiar a los otros, o el Estado beneficiando a los otros en una relación vertical, o las que son al revés, down up, que son políticas digamos, más generadas de abajo hacia arriba. Eso, pues también, por fortuna, ha habido casos en nuestra región de políticas públicas que han surgido de la iniciativa civil, de la iniciativa ciudadana, y por ahí puede ser como la alternativa, digamos, porque pues podríamos ser más solidarios desde aquellos que históricamente, con aquellos que históricamente hemos sido excluidos, para tratar de resistir en bloque a la acción, digamos, estatal. Sería en principio lo que podría enunciar allí. La relación del discurso con la participación ciudadana, esto es bien interesante, digamos, la participación como algo, digamos, más amplio, como algo general, tendríamos que entenderlo incluso desde las paradojas que le asisten a la participación. En ciencia política se habla de la paradoja de la participación para destacar un hecho interesante que tiene efectos en el ámbito político. ¿Qué dice la paradoja de la participación? Que no participar de algo es digamos, la paradoja está planteada así, dice, es imposible no participar porque no participar es un modo de hacerlo. ¿Sí? Si yo, digamos, si yo me ausento de algo, no quiere decir que no esté participando. Mi ausencia, mi indiferencia, tiene efectos. Digan, y ahí uno puede establecer, y díganme ustedes si no, si nosotros quisiéramos indagar en esta relación entre participación ciudadana y discurso, ¿cuánto nos ha costado la indiferencia política, por ejemplo? ¿Cuánto nos ha costado el abstencionismo electoral, por ejemplo, en algunos casos? Nos ha costado mucho. Cito un caso, el caso colombiano. En el año 2016 se llevó a un plebiscito la refrendación de los acuerdos de La Habana con las FARC. En un hecho que es difícil de explicarle
de explicarle al mundo, terminó ganando el no. Y digo que es difícil porque ¿cómo le explica uno al mundo que invitan a la sociedad a decir que si quiere acabar un conflicto con la guerrilla más antigua del hemisferio y decimos que no? Pues en la práctica, ¿cómo operó esto? El censo electoral establecía que podíamos ir a votar a ese plebiscito unos 37 millones de colombianos, pero en la práctica la abstención fue altísima, la abstención fue cercana al 62%, apenas participamos unos 12 millones de personas, en lo que resultó, en lo que terminó siendo desde el punto de vista estadístico un empate técnico, 6 millones, un poco más de 6 millones y medio por el sí, que sí refrendábamos esos acuerdos, y 50.000 votos más por el no. Y todo eso generó, pues imagínense todas las cosas que ha generado en nuestro país. Hoy el tema de la construcción de paz en Colombia está, pues digamos, entre paréntesis, porque ciertamente a la implementación de los acuerdos por parte de este gobierno. Y eso tiene relación directa con eso. Entonces uno se pregunta, estas personas, estas 62 de cada 100 que no fueron a votar, ¿qué pasó? ¿No les interesaba? Y supongamos que no les interesa, ¿podríamos decir que no participaron? Claro que participaron, pero participaron, miren ustedes, como lo sitúa la paradoja de la participación, de una manera pues pasiva. Entonces, lo que tendríamos que ver aquí es tratar de ampliar nuestra comprensión de lo que entendemos por participación ciudadana para tratar de, pues también de mirar cómo nos movemos, porque la indiferencia política nos ha salido muy cara, muy cara. Y eso pues tenemos que tratar de resistirlo de alguna manera, ¿no? Ahí es donde viene la siguiente pregunta no la pude anotar. Entonces si tú me ayudas, mientras tanto yo voy a continuar con las dos siguientes, con la que es en el marco de la pandemia, cómo se construye el discurso. El discurso y cómo se asocia esto con el control social. Van Dijk, el autor que les mencionaba ahorita, dentro de las estrategias que sitúa, que utilizan los grupos dominantes para ejercer control social, mediante el discurso, ubica una básica, una preliminar, y es que los grupos dominantes imponen el tema. Esa es la primera estrategia. O sea, los grupos dominantes tienen el poder de ponernos a hablar de lo que ellos quieran que hablemos. Y en relación con la pandemia... Eso lo estamos viendo aquí en Venezuela. Sí, es común a la experiencia en muchos países. Digamos, lo que uno puede entender aquí a priori es que la pandemia, como un elemento disruptivo, es decir, algo que aconteció sin que lo esperáramos, terminó siendo instrumentalizado por los grupos dominantes en muchas veces para, digamos, volvamos a esa estrategia básica que nos sugiere Van Dijk, instalarnos en un horizonte discursivo monotemático. O sea, ahorita estamos centrados solamente en la pandemia y eso eventualmente ha sido funcional para que, entre tanto, se le dé trámite, digamos, a otras cosas que desde la perspectiva de los grupos dominantes se requiere, digamos, no sean debatidas públicamente. Entonces, esa es una de las estrategias, por ejemplo, que uno puede ubicar aquí. Llevamos año y medio monotemáticos del mundo entero y pues eso tiene relación. También, pues habría que ver también qué más digamos, permite la pandemia a propósito digamos, de las posibilidades que genera desde la perspectiva de los grupos dominantes para ejercer control social. Entonces, por ejemplo, hablo de la experiencia colombiana. Esta es la hora en donde en Colombia no sabemos cuánto nos está costando la adquisición de cada dosis de las vacunas que se han adquirido. O sea, no sabemos. Hay hipótesis que dicen que cada dosis nos cuesta alrededor de $21. Para que llegara a la inmunidad del rebaño, Colombia debe vacunar al menos a 35 millones de personas, y como la mayoría de las vacunas exigen 2 dosis, estamos hablando de 70 millones de dosis. Si fuera cierto aquello de que se están adquiriendo a $21 la dosis, eso, ¿cuánto nos cuesta? Digamos, un poco para situar eso acá. No lo sabemos, y no lo sabemos porque los grupos dominantes, que
pues digamos que gestionan aquello, pues se las han arreglado para no promoverlo. También en el caso nuestro, pues lo hemos visto como digamos, la pandemia se ha instrumentalizado con otros fines. En vísperas del anuncio de esta ola de movilizaciones que empezó el 28 de abril, en la víspera, el 29 de abril, hubo un fallo judicial que señalaba la prohibición de las manifestaciones, arguyendo que las manifestaciones iban a ser un factor de riesgo desde el punto de vista biológico para digamos, para agudizar la pandemia. Ciertamente eso terminó pasando porque eso agudizó un pico y sí, digamos, ahorita ya en retrospectiva vemos que sí hubo una relación, pero lo que importa aquí es que fíjense cómo se instrumentalizó, digamos, se apeló al discurso de cuidémonos para, de paso, impedir que nos movilicemos, ¿sí? Que la gente se movilizara. Poco también sirve para todo. Entonces, el menú de posibilidades o el espectro de posibilidades de cómo los grupos dominantes han hecho de la pandemia una ocasión para el control social, pues es muy amplio. Yo sugeriría un poco como estar atentos a, a lo que dicen, a lo que ocultan a los grupos dominantes para ubicarlo allí. Los grupos dominantes también, una de sus estrategias es situarse en un horizonte de vaguedad, es decir, enviar mensajes vagos que no se dejen, digamos, como controvertir tan fácilmente. Digamos, mensajes que queden bien con todo el mundo. Esa es otra estrategia que utilizan. Y aquí en el marco de la pandemia, pues cuando se invoca el cuidado de todos, cuando se invoca la vida de todos, pues eso pues genera réditos, ¿no? Entonces, pues yo dejaría ahí por ahora. No sé, profe. Sí, gracias por las respuestas. Hay más preguntas y comentarios. Las voy leyendo porque son varios. La profesora Margarita Rojas pregunta: si partimos de que el lenguaje no es inocente y que construye realidad, ¿cuál sería el reto del trabajador social en el análisis del discurso en momentos de crisis familiar y social? ¿Qué importancia tiene el análisis del discurso en la entrevista del trabajador social? ¿Qué orientaciones puede darnos para su comprensión? Aquí va otra. Aprovecho para darle las gracias al profesor Gustavo Máez, que me apoya con las preguntas. En el marco de la interdisciplinariedad, ¿cómo construye discursos el trabajador social en las comunidades ante el abuso de poder de las autoridades de turno? Si Bueno, puedes contar un poco en el tema del silencio en el discurso y asociarlo, o si está asociado con el lenguaje no verbal, gestual o corporal. Ahora mismo nosotros en Venezuela, como bien hemos comentado, estamos viviendo una situación de control social, de dominación por parte del régimen que está dominando las instituciones, está cercenando las distintas libertades civiles, y esta noción de análisis del discurso y su incidencia en el control social nos viene muy bien porque nos permite ahondar en ese punto por la situación que estamos viviendo. Entonces, si pudieras hacer un comentario al respecto, sería también de mucho provecho. Ya tengo otras preguntas, pero lo podemos dejar hasta acá para entonces hacerlas después de estas respuestas. Vale, muchas gracias. Bueno, hay que decir que estas preguntas, pues, tienen por común una relación del discurso con unos temas de interés particulares. Por ejemplo, la primera hace relación al tema de las crisis familiares, la segunda a la implementación de una técnica en específica, la entrevista, la tercera al trabajo comunitario, etcétera. Entonces vamos a tratar de ver allí cómo podemos situar elementos generales pero también singulares de ese nexo trabajo social y estudios del discurso. Entonces, en relación con la primera pregunta,
mm, yo sugeriría que tendríamos que establecer cómo se configura la percepción de crisis familiar desde el punto de vista discursivo, ¿sí? Porque esto que llamamos crisis familiar, pues admite, digamos, múltiples lecturas. Por ejemplo, eh, entre una llamada y ya se interrumpió. Bueno, él decía que tendremos que advertir cómo configuramos la noción de crisis. ¿De qué crisis estamos hablando? Porque, por ejemplo, hoy asistimos a la emergencia de tipologías familiares que, digamos que antes eran una suerte de extrañeza en el conjunto amplio de las tipologías familiares. En el mundo occidental se han documentado unas 60 tipologías distintas de familiares, pero un poco por nuestra influencia judeocristiana terminamos asumiendo a la familia nuclear como el arquetipo de las familias. Y hoy asistimos a la constatación empírica de que ese tipo de familia, la familia nuclear, no es propiamente la predominante. En el caso colombiano hemos visto, justamente hace 3 años, en el 2018, se hizo un censo que permitió advertir que en Colombia los hogares unipersonales, la gente que vive sola, está próxima al 20%. Es decir, 1 de cada 5 hogares en Colombia ya está constituido por una persona que vive sola. Y eso duplicó los datos que 13 años antes, en el 2005, se presentaron. Es decir, es algo que viene creciendo. Entendemos que en otros países, sobre todo en países del hemisferio norte, eso es una tendencia que viene andando, que además se correlaciona con, por ejemplo, unos descensos notables en las tasas de natalidad, que también es algo que tenemos, que hace parte de se constata empíricamente. En el caso colombiano, los hogares hoy tienen un tamaño de 3,1 integrantes, y eso pues ha planteado una reducción significativa si se compara con los datos de las 3 décadas. Entonces, como una crisis, digamos, se lee eso porque también el funcionalismo nos hizo pensar que no ser familia nuclear era disfuncional. Y digamos ahorita que se da el debate, por ejemplo, de si se permite o no se permite la adopción de niños, por ejemplo, por familias homoparentales, pues no faltan las voces, porque pues, que se afirman en ese discurso conservador, que critican aquello y lo presentan como una crisis. Pero desde la otra lógica, desde por ejemplo, la lógica de los movimientos LGBTI o en el caso, por ejemplo, del descenso de natalidad, de la lógica de algunos movimientos feministas, eso se ve como un logro, como la expresión digamos, de sus conquistas políticas. Entonces, ¿de qué crisis estamos hablando? Sería la pregunta inicial cuando tratamos de dilucidar la asociación entre discurso y crisis familiares. Pero ciertamente está allí, digamos, habría que dilucidarla. La pregunta relacionada, discúlpame, quien hizo la pregunta, digamos, no profundizar más, pero lo dejo allí, podríamos interlocutar luego para, digamos, no enfatizar solo allí. La segunda pregunta, que tiene que ver con la entrevista, me parece una pregunta muy interesante en la medida en que personalmente creo que eh, al ser la entrevista una técnica que nosotros los trabajadores sociales, a modo de legado, hemos perfeccionado en el contexto para uso, digamos, de otras disciplinas y demás, eh, es algo que termina evidenciando esa relación directa de nosotros con los estudios del discurso. Porque aunque nosotros no estrictamente, como decía al principio, no reconozcamos que tenemos una vinculación con el estudio del discurso, sí nos ha interesado todo el tiempo la voz del otro, nos ha interesado todo el tiempo la experiencia del otro, nos ha interesado todo el tiempo cómo el otro se sitúa en el mundo, cómo se proyecta, etcétera. Entonces, ciertamente hay allí, digamos, como un nexo. Habría que establecer
pero esto exigiría un análisis más profundo, cómo, eh, cómo la entrevista también es, cómo nos posicionamos nosotros como en relación con la entrevista. Porque aquí viene lo segundo, perdón, hay una pregunta que tenía que ver con la relación entre el trabajo social y el lenguaje no verbal, perdón, la relación entre el silencio y el lenguaje no verbal. Tratando de relacionar ambas preguntas, quisiera señalar algo. Digamos que hay un hecho que tenemos que constatar, y es que esto lo reconoce el psicoanálisis dentro de sus ideas fundantes. Estamos atrapados en el lenguaje. Estamos atrapados en el lenguaje. De modo que nosotros no podemos controvertir un discurso sino apelando a otro discurso. No hay otro modo. No podemos enfrentar una idea sino sustituyéndola por otra, por ejemplo. O sea, estamos habitados por eso. El símbolo del psicoanálisis que representa al sujeto es una S de subject con una barra que lo atraviesa. Y esa barra que lo atraviesa es el lenguaje. Estamos atravesados allí por el lenguaje permanentemente y cualquier cosa que digamos del mundo responde a un discurso particular. Eh, a propósito de la pregunta por el silencio y de la pregunta por la entrevista, esta premisa de que estamos atrapados en el lenguaje nos cae muy bien en la medida en que, para el análisis, en la medida en que cuando hacemos una entrevista también tendríamos que advertir desde dónde nosotros estamos situándonos discursivamente para hacer esa entrevista, porque nosotros también estamos parados dentro de un discurso. ¿Mm? Hablaba yo con personas, con un amigo, colega, él es invidente y ha desarrollado toda su carrera en una lógica de reivindicación política de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Y decía él que ha venido emergiendo un actor que es este actor que pretende defender discursivamente los derechos de las personas con discapacidad. A veces nosotros también nos ubicamos allí, pero nos decía él despectivamente se refería a aquellos como los inclusionólogos, la gente que quiere incluir, todo el tiempo promueve la inclusión del otro. Y me decía a mí, mire, hay muchos inclusionólogos que no saben lo que significa ser ciego, que no saben lo que significa ser sordo, que no saben, y sin embargo se sitúan desde una lógica que está allí. Entonces tendríamos nosotros también que ver esto, porque en nuestro ejercicio profesional también ha habido una suerte de mesianismo que nos ha acompañado todo el tiempo y que también tendríamos que advertir a qué opera, ¿no? Con qué está relacionado. Porque ese querer ayudar al otro, que a veces lo leemos como algo desinteresado, no siempre es así. A veces, a veces también está allí todo el tiempo. Entonces tenemos que situar también, a propósito de la entrevista y de la intervención en general, desde dónde estamos nosotros también situados. Pero profundizando un poco más en la pregunta del silencio, a ver, el silencio es relevante no solamente, digamos, para el análisis, lo particular del análisis del discurso, sino desde la comunicación. En cualquier digamos, lingüista nos va a advertir la importancia de la comunicación, del silencio en la comunicación. En la música, por ejemplo, lo percibimos de una manera muy clara. Si nos preguntásemos, por ejemplo, ¿qué sería de una canción sin silencio? Pues vamos a reconocer que el silencio es relevante. De hecho, en las partituras, cuando uno ve la gente que compone, hay gráficas que sitúan el lugar del silencio en la composición musical, indicativo de que pues, o sea, el silencio es relevante en el proceso de comunicación. Pero cuando desde los análisis del discurso se señala que el silencio es elocuente, se está indicando que lo que no se comunica termina comunicando muchas cosas, lo que se omite, porque a veces las omisiones no son casuales, sino que son intencionadas. Y eso, en el contexto por ejemplo, del análisis del discurso político, pues es importante advertirlo. ¿De qué nos hablan los grupos dominantes, pero también qué nos ocultan? ¿Y por qué no nos hablan de ciertas cosas? ¿Por qué no nos dejan aproximarnos? A eso se refiere un poco. Y la relación con el lenguaje no verbal
Pues bueno, esa es otra relación, aunque no tendría directamente relación con el análisis del discurso, yo pensaría que tiene más relación con la teoría de la comunicación humana en un sentido más amplio. El lenguaje no verbal, pues, opera de una manera muy importante. Ya desde la escuela de Palo Alto, autores como Paul Václavic, con su famosa teoría de la comunicación humana, situaban que cuando comunicamos algo, apenas el 10% de lo que comunicamos corresponde al contenido del mensaje. El 90% restante tiene que ver con elementos contextuales, incluyendo el lenguaje no verbal. Entonces, eso es algo, digamos, que no es menor. Y valga decir, dentro de las estrategias de los grupos dominantes, hay una que tiene que ver con lo que técnicamente se llama la lexicalización, que es utilizar un estilo discursivo particular. Discúlpenme hablar de Álvaro Uribe otra vez, pero digamos, sirve mucho para el análisis. Él procede de una región de nuestro país que participó mucho en los procesos de colonización en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es la zona del departamento de Antioquia. Y esa zona del país tiene, digamos, tiene unos elementos simbólicos que les son distintivos. Uno de ellos es los campesinos de esa región del país andan con un poncho terciado, una suerte de ruana, no sé cómo le llaman en sus países, que se lo tercian acá. Pues era común en los discursos públicos del señor Uribe que él apareciera públicamente con eso allí. Y eso hace parte de la lexicalización. Por ejemplo, el hacer análisis del discurso a grupos dominantes, por ejemplo, a los grupos religiosos, digamos eso, a los líderes religiosos se ve todo el tiempo cómo se juega con la lexicalización, con el respeto pues que todos nos merecemos acá y que ustedes se merecen. Solo para efectos del análisis yo les invito a que, por ejemplo, piensen en esos eventos religiosos donde se hacen sanaciones y se hacen curaciones. El papel del pastor que ejerce allí es un rol muy carismático, no es un rol pasivo. Es alguien que tiene incluso un performance, una puesta en escena, ¿cierto? Del acto comunicativo que es visual, que es evidente, es multisensorial. Se grita, se canta, se hace todo, o sea, no es pasivo. Y eso corresponde con un estilo discursivo pues muy contundente, porque si yo soy un líder religioso tímido, eventualmente huraño, así apático, pues ¿quién va a mi culto? Nadie. Entonces eso también opera en el discurso público. Por ejemplo, yo puedo decir algo, eh, en las elecciones presidenciales pasadas, tuve la ocasión en la campaña de encontrarme en el aeropuerto con quien hoy es el presidente. Lo pude ver allí. Y yo puedo decirles, por ejemplo, que su cabello era negro. Ahora ustedes lo ven con el cabello blanco. Un hombre de 46 años con el cabello totalmente blanco. Se especula que sus asesores políticos, en el contexto del marketing político, pues le aconsejaron pintarse el cabello porque pues eso tiene efectos en la comunicación, ¿sí? No es lo mismo visualmente, digamos, lo que comunica que el país esté al mando de alguien, de un adulto joven de mediana edad, a que lo esté de alguien pues que ya tiene el pelo blanco, ¿no? Entonces, con eso todo el tiempo está allí. Ustedes pueden ubicar ejemplos similares en sus países, pero eso no es, eso está todo el tiempo. La pregunta del discurso y el trabajo comunitario, esa es una pregunta que me parece crucial en la medida en que lo comunitario, lo comunitario hoy, digamos, hoy se habla de comunidad en términos generales. Esto es un elemento importante. Ya hay autores que nos hablan del concepto de significantes vacíos. ¿Qué son los significantes vacíos? Son estos términos que son polisémicos y que por su misma polisemia muchos actores se apropian de él y hablan de él
y que al final, dado que muchos hablan de él y desde distintos lugares de enunciación, terminan siendo desprovistos de sentido. Por ejemplo, de comunidad, todo el mundo habla. Todo el mundo, uno ve incluso actores, sí, se habla de comunidad internacional y cuando uno, por ejemplo, uno se pregunta ¿y quién es la comunidad internacional? Uno va a ver y son 3 o 4 países nomás. Se habla de comunidad estudiantil y quiénes son la comunidad estudiantil, 2 o 3. Sí, ¿qué entendemos por comunidad? Y si uno va a la teoría, digamos, más clásica de comunidad, vamos a entender que lo que caracteriza a una comunidad es algo muy, muy bonito y es que el lazo social en las comunidades está mediado por elementos de índole simbólico. Allí donde no haya elementos de índole simbólico mediando en el lazo social, no podemos decir que es una comunidad en estricto sentido. Entonces, esto es muy importante porque lo que es simbólico, los sentidos a propósito de lo simbólico no necesariamente son compartidos. Y aquí, para nosotros como trabajadores sociales, hacer trabajo comunitario resulta todo un desafío, porque, por ejemplo, cuando trabajamos con poblaciones indígenas, ubicarnos en su universo simbólico no siempre es tan fácil, siendo nosotros mestizos, occidentales, etcétera. ¿Mm? Y eso a mí me parece que es muy complejo. Entonces, aquí la relación trabajo social, estudios del discurso, yo creo que pasa un poco como lo decían los antropólogos clásicos por tratar de entender esto de lo émic y lo étic, ¿no? Lo émic como la mirada del nativo y lo étic como la mirada del extranjero. Esas son metáforas, ¿no? Cuando yo hago una visita domiciliaria, el nativo es el que vive en la casa y yo, que soy el que hago la visita domiciliaria, soy el extranjero. Eso pasa permanentemente en los procesos de intervención. Entonces, lo que tendríamos que establecer siguiendo esa lógica es cómo estamos comprendiendo eso, porque no siempre nosotros como extranjeros, cuando intervenimos, podemos acceder a la mirada del nativo, como el nativo la comprende, ¿sí? A los sentidos sémicos, siguiendo pues esta lógica de la antropología clásica. Y eso creo que es todo un desafío desde el punto de vista discursivo para nosotros, porque cuando queremos intervenir al otro, así tengamos las mejores intenciones, la pregunta básica que tenemos que hacernos es ¿quién es el otro? Yo, ¿cómo voy a ayudar al otro sin saber quién es el otro? A veces me encuentro con el otro suponiendo quién es, pero sin constatar si él se identifica con eso que yo supongo él es. Entonces, ahí hay unas tensiones interesantes bueno, quien planteó la pregunta me parece que es algo que amerita un desarrollo pues muy grande. Y no, creo que íbamos ahí había una última relacionada con el control social y la experiencia venezolana. Pues digamos, creo que ustedes están más autorizados que yo para dar cuenta de sus propias realidades, pero es notorio que, digamos, esto del control social no podemos atribuírselo solamente, por ejemplo, a los grupos dominantes que están ubicados en el espectro político más a la derecha, sino que también los que están ubicados al otro extremo también ejercen prácticas de control. Habría que examinar, que ser muy sutiles. De lo que se trata en el análisis del discurso es, como lo dirían de una manera coloquial los analistas del discurso, es tratar de leer entre líneas todo el tiempo, de ubicar los sentidos implícitos, de establecer qué me dicen, pero también qué no me dicen, y con qué fines, cuál es el lugar de interés asociado al lugar de enunciación. Eso sería lo que habría que ver. Estoy seguro que un poco con las asociaciones que le puedo plantear aquí desde la experiencia colombiana, ustedes han podido hacer algún tipo de semejanza con la experiencia venezolana, porque los grupos dominantes aplican estrategias que son comunes, independientemente del horizonte político donde estén ubicados, ¿sí? Lo vemos ahorita con las protestas en Cuba, ¿no? Eso está allí todo el tiempo. Entonces, pues tenemos que mirar porque digamos, la conclusión final de todo esto es que el lenguaje no es neutral. Eso que lo sabemos nosotros teóricamente debe tener consecuencias desde el punto de vista del posicionamiento ético, político y metodológico a la hora de intervenir, porque eso tiene efectos en los procesos de intervención. Entonces, no sé, maravilloso. Muchas gracias por las preguntas y por permitir, digamos, estas reflexiones. Muchas gracias. No, yo tenía una pregunta, viendo la referencia que hizo con respecto a Marx, y
que siempre el Estado va a ser concebido, y especialmente por este autor, como un ente de dominación. La experiencia del estado de bienestar y la democracia no generan contrapesos para precisamente evitar esa práctica de dominación, porque nosotros, particularmente en el caso venezolano, tuvimos una experiencia de un periodo democrático de 40 años, que si bien no fue perfecto, tuvo sus fallas y por ello fue, digamos, refutado y fue fustigado por grupos y llegamos a este punto que tenemos hoy. Eh, tuvo una experiencia exitosa en materia de la construcción de ciudadanía, en materia de políticas públicas, políticas sociales, y no actúa, digamos, con esa premisa en las políticas, por supuesto. Ningún modelo de político es absolutamente dado o abierto a abrirse a todas las posibilidades democráticas en extremo, ¿no? Siempre van a haber tensiones y van a haber pugnas por el poder y por la dominación de espacios. Y de eso se trata también la política, ¿no? Entonces, Sí. esta experiencia de estado de bienestar que se tiene en todo el mundo y de democracia no, digamos, refutan un poco esta idea de que el Estado siempre va a ser un ente de dominación. Profesor, una pregunta muy, muy interesante. Yo, mientras te escuchaba enunciarla, pensaba directamente en un libro que leí el año pasado, que se llama Todas las imágenes del consumismo, de un autor que se llama Stuart Ewen, que es un profesor norteamericano, que en uno de sus capítulos de ese texto hace una pregunta que tiene que ver con qué pasó en Estados Unidos, que a diferencia de Europa, de la experiencia europea, no fue tan receptiva digamos, como al discurso socialista derivado de la revolución bolchevique. ¿Qué pasó allí? Porque en Estados Unidos, no teniendo también una clase obrera importante, ¿qué pasó allí? Y destaca que, como un elemento significativo, que las élites norteamericanas que gobernaron ese país en la transición del siglo XIX al siglo XX, ubicaron como una estrategia relevante desde el punto de vista del control social, que terminó evitando, digamos, que el socialismo echara raíces profundas en la clase obrera norteamericana, una suerte de políticas que terminaron beneficiando a la clase media. Él establece, por ejemplo, cómo en ese país, en Estados Unidos, la relación de la gente con el Estado está mediada por representaciones que tienen los ciudadanos de sí mismos, que las asocian a la idea de contribuyente. La gente asume que pagan impuestos, contribuyen y esperan que el Estado les retribuya, ¿cierto? O sea, eso se asume allí. Pero es una relación casi comercial, transaccional de los ciudadanos con el Estado. Distinto, por ejemplo, a lo que propone el ideario socialista, ¿cierto? Que es una relación diferente. Y que apela a la abolición del Estado, entendiéndolo como un instrumento de dominación. Pero si uno mira ese esfuerzo que terminó marcando la historia de Estados Unidos en el siglo XX, por fortalecer la clase media, que hasta hoy sigue dándose en ese país, es algo que ciertamente benefició a la población, pero habría que ver si ciertamente eso se tradujo en un avance de la democracia. Porque uno puede pensar, por ejemplo, que la clase media norteamericana ha sido beneficiaria del estado de bienestar de una manera pues muy notable, pero, eh, pero asistimos, digamos, cuando se analiza esa sociedad, se trata de una sociedad, por ejemplo, que tiene un buen sistema de educación, pero es una sociedad que no participa políticamente. Vota, pero no participa políticamente. Lleva 2 siglos esa sociedad
en un sistema bipartidista con un sistema electoral que, ahí se me está, permítanme que el celular se me está descargando, lo cargo aquí antes de que, un sistema electoral como lo vimos, como lo pudimos ver en, eh, digamos, en las elecciones que derivaron en la elección del presidente Biden, un sistema electoral muy complejo, donde eh, ay, se me va, permítanme el Si quieres celular, está que se me descarga. sosténgalo con la mano, profe. Yo también Sí. he pasado por eso. No, sosténgalo con la mano, aunque sea un poco, de todos modos, ya falta poco para finalizar. Sí, bueno, estamos esperando que el profe solucione allí el problema con el teléfono. Ya nos pasamos un poco de la hora que tenemos prevista para jueves de academia, sin embargo ya estamos en las últimas preguntas y ya vamos a cerrar. Estamos esperando que cargue nuevamente la imagen. El profesor se salió de la transmisión, pero seguramente ahorita retoma y se une nuevamente para terminar de responder la última pregunta del día de hoy. Vamos a esperarlo. Gracias a todos por mantenerse, por sus preguntas y comentarios. Las personas que se están uniendo en este momento, estamos esperando que el profesor retome conexión con nosotros para despedir Jueves de Academia con la última respuesta a la última pregunta. Gracias por participar. Vamos a esperar que el profe se conecte nuevamente y así cerrar con esta actividad. Estábamos conectados con el profesor Hernán Vélez de la Corporación Universitaria Uniminuto de Colombia, quien estaba conversando con nosotros sobre la relación del trabajo social y los estudios críticos del discurso. En este momento estamos esperando que se vuelva a unir a la transmisión para cerrar Jueves de Academia porque su celular se descargó, su teléfono se descargó y estaba solucionando ese problema. El tema de hoy, bueno, es un tema tratado con una perspectiva epistemológica muy denso, sin embargo, muy bien llevado por el profesor Hernán Vélez y ha sido un gusto conversar con él. Esperamos que se pueda conectar para despedir la transmisión y esperar su respuesta a la última pregunta que se formuló. Voy a escribirle por otra vía para ver si se puede conectar y poder despedir la transmisión con él. Parece que no tiene cargado el teléfono porque el mensaje no le ha llegado. Vamos a esperar unos segundos para retomar el contacto con él y que pueda responder la última pregunta que le formulamos. Hoy estamos hablando sobre la relación entre el trabajo social y los estudios del discurso. Gracias, profesora Margarita, por siempre acompañarnos y estar haciendo los comentarios y las preguntas de gran valor que usted nos hace. Vamos a esperar unos segundos más a ver si logramos que el profesor se vuelva a conectar. Y estábamos hablando sobre la relación del trabajo social con los estudios críticos del discurso con el profesor Hernán Vélez. Ha sido una tarde muy densa porque hemos tratado temas de la perspectiva epistemológica y realmente muy enriquecedor, ya que nos permite una perspectiva importante. Ya el profesor se unió a la transmisión de nuevo. Perfecto. Ya lo vamos a contactar para que pueda terminar de responder la pregunta y así entonces cerrar con nuestro jueves de academia de hoy, donde nos hemos excedido con todo gusto del tiempo programado. Profe, ya estamos otra vez acá. Si puede entonces cerrar con la pregunta
nos excedimos por unos 20 minutos del tiempo previsto, pero con todo gusto, porque bueno, realmente le hemos hecho muchísimas preguntas y ha sido muy enriquecedor para nosotros. Entonces le doy la palabra para que pueda terminar de responder la pregunta y así y despedirse para cerrar el jueves de academia del día de hoy. Vale, muchas gracias. Bueno, ofrezco excusas por este impasse técnico. A ver, estábamos en que tomando como referencia la experiencia norteamericana para señalar que en ese país el estado de bienestar ha sido, digamos, ha hecho carrera de una manera importante en beneficio de la clase media, principalmente de ese país, pero eso no se ha traducido necesariamente en un avance democrático. O sea, eso hay que decirlo. Y pues es una opinión muy personal. Entonces, digamos, si la pregunta era, tenía relación con si el marxismo nos habla del Estado como un instrumento de la clase dominante, si el estado de bienestar de alguna manera desvirtuaba aquello. Uno podría pensar desde el punto de vista discursivo que el bienestar también puede ser un instrumento para el control social. O sea, no solamente se controla desde una perspectiva, digamos, de coerción, sino también desde una perspectiva diferente. Incluso uno mira, por ejemplo, ya con esto termino, eh, hay una historia que tiene relación con el origen de la palabra lúdica, que resulta muy sugerente. Tiene que ver con una experiencia del Imperio Romano en la antigüedad, donde el Imperio Romano intentó someter a una población mediterránea que se llamaba Lúdina, y esta población resistió de una manera, digamos, incluso militarmente muy fuerte a los romanos. Y no pudiendo someterlos militarmente, apelaron a otra estrategia que tuvo que ver con la promoción digamos, de forzar la apropiación de prácticas que llevaban a la diversión a esta población. Y fue así que los terminaron controlando. Entonces, esto del control social puede incluso darse en una perspectiva de bienestar. O sea, yo puedo eventualmente tener materialmente muchos derechos, puedo tener muchos derechos garantizados por el Estado y no obstante seguir siendo controlado. Como el caso de China. Digamos, como el caso de China, profe. Sí, entonces, bueno, yo dejo ahí, les agradezco, profe Jennifer, muchísimas gracias, profe, no sé si todavía está el profe Ibarra, a todos ustedes muchas gracias y bueno, estaremos viéndonos en el próximo para participar, esta vez en calidad de asistente. Muchas gracias. No, gracias a usted, profesor. Realmente ha sido muy fructífera la tarde de hoy, revisar todos estos temas con esta perspectiva tan profunda, tan densa y además tan elocuente. También quiero decirle que he recibido mensajes no solamente de preguntas, sino de felicitaciones y agradecimientos por parte del público que se estaba conectando. Inclusive, bueno, desde la exdirectora de la Escuela de Trabajo Social, la profesora Margarita Rojas, y del profesor Pedro Carranza, que es otra escuela, de la Escuela de Administración y Contaduría. Sin embargo, he estado pendiente de todo este contenido, aunque no es de su disciplina, precisamente por la elocuencia y la calidad de todas las ideas que se han expresado. Entonces, bueno, ya despedimos el espacio del día de hoy y los invitamos a seguir nuestras redes sociales, @TrabajoSocialTK para Instagram y para Twitter, y a suscribirse a nuestro canal YouTube, Trabajo Social UCB, donde también va a estar disponible esta conferencia. Muchas gracias, buenas tardes, hasta el próximo jueves de academia y saludos a todos los amigos de Uniminuto, a los trabajadores sociales, a los estudiantes, a los profesores de la Escuela de Trabajo Social, que allí están formándose, debatiendo y también son nuestros amigos. Buenas tardes. Muchas gracias y Dios les bendiga. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.